continua, ¿no? Donde se le explica a todo el personal que ahora se les va a evaluar con nuevos indicadores que buscan, digamos, elevar no solamente el número de ventas, sino también en todo lo que tiene que ver con buen servicio, en seguridad y también en medio ambiente, ¿no? Tenemos la planificación, la implementación ya misma del sistema integrado de gestión por la misma área correspondiente, la fase de autoridad interna y, bueno, buscamos también certificarnos, ¿no? Y para eso vamos a planificarlo, obviamente con un presupuesto y una planificación. Tenemos también el IPRC, donde se ha visto... Pasan 4 minutos. El IPRC, donde se ha visto todas las mejoras que deberemos de tener implementadas, y además esto se va a implementar a lo largo del tiempo, de acuerdo a su nivel de peligro. Tenemos también el EIA, donde se busca el ahorro de los materiales y también el aprovechamiento de los recursos en cada área correspondiente. Luego también tenemos nuestros indicadores de gestión que buscan sí o sí mejorar nuestros temas identificados en el árbol de problemas, ¿no? Como inventar, por ejemplo, la satisfacción del cliente, reducir el consumo de energía, el consumo de papel, de bienes y temas de calidad, seguridad y medio ambiente. Bueno, nuestros costos al final nos va a salir, se ha visto que tenemos gastos en economato, todo lo que tiene que ver con documentación propia de implementación, la reparación de infraestructura para saldarlo de seguridad y bueno, el auditor externo que nos va a ayudar evaluando para ver en busca de la certificación, ¿no? Entonces, ¿cómo conversamos esto? Tenemos nosotros un flujo de caja sin la implementación, ¿no? Vemos acá, tenemos los valores, por ejemplo, que están en color naranja, los cuales son aquellos que vamos a poder reducir a lo largo del tiempo, ¿no? Y nos sale al final, ya que no tenemos ningún préstamo, nos sale un BAN a lo largo de 5 años de aproximadamente 400.000 soles, ¿no? Y un DIR de 0.13. Con la implementación se puede demostrar de que este DIR aumenta prácticamente al doble, 0.12, ¿no? Y el valor de la empresa a lo largo de 5 años va a aumentar a más de 1 millón de soles. Entonces, se justifica esta implementación, ¿no? Ya que no va a haber reclamos, no van a haber, digamos, el descuento que nosotros hacíamos, bueno, que la empresa tiene que es del 10% de todos los ingresos que al final salen por penalidades, salen por devolución, malos trabajos, multas, etcétera, ¿no? Bueno, y al final, lo que se ha visto es de que nuestro objetivo, al inicio hubo un déficit, y luego con esos objetivos y política vamos a lograr, y concientizando a todos los involucrados, se busca encaminar y participación en las actividades de organización en su propósito y asegurando el logro de los objetivos propuestos, ¿no? La documentación y los controles establecidos a través de los indicadores nos permiten medir el cumplimiento de los objetivos de la organización e identificar oportunidades de mejora. Como recomendaciones tenemos obviamente implementar una cultura de mejora continua, involucrando a todo el personal, ¿no? Promover la cultura también de seguridad y salud en el trabajo y obviamente hacer seguimiento a la implementación de estas actividades en busca siempre de la mejora continua, basado obviamente en cada norma, ¿no? Seguridad, salud en el trabajo, basada en las inspecciones periódicas y en términos generales en las auditorías. Gracias por su atención. Gracias. Muy amable. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Ingeniero Peña, por favor. Sí, creo que en el cronograma de este proyecto de implementación de estos sistemas de gestión, solo llega a una fase 6 de planificación de la auditoría externa. Y como esto tiene unos costos, no han puesto las actividades de ejecución de esa auditoría. No, aún la empresa no ha ejecutado porque aún no busca certificarse. Para fin de año, o sea, la auditoría lo que busca es aproximarse a una certificación. Es por eso que se contrata a un auditor externo, el cual nos evalúe y nos ve en qué condiciones estamos de poder certificar. Esa es la auditoría interna, ¿no? Eso es como el auditor externo. La empresa Progreso se ha basado en una meta de hacer por lo menos 2 veces al año internas, ¿no? Y una externa. Obviamente, como dice mi compañero, Pero no busca certificarse en estos, claro. en estas normas. Sí, busca certificarse. Definitivamente la meta final es esa, ¿no? Y la auditoría externa que se propone como meta, como mínimo una vez al año, justamente para ver en qué situación se encuentra, ¿no? Bajo esa investigación. Las certificaciones tienen sus validaciones, que son
Generalmente son una vez al año también. A lo que buscamos esa parte como implementación es, ya tengo mi implementación, le he dado mantenimiento y todo. Traemos al auditor externo, nos dice, estás al 90%, me falta subsanar esto. Cuando pasemos la certificación, obviamente, no vamos a tener la realidad del 90%, sino muy cerca de la certificación y poder certificarnos de esa manera, ¿no? O sea, digamos, pasando un doble filtro. Primero el filtro interno, el filtro externo, y luego cuando venga la consultora o la encargada de certificar, ya no se evalúa. Sí, está bien, pero yo decía, si no están incluyendo esos costos, entonces su Sí, análisis... está en la parte de acá, en resultados, ¿no? Auditor externo 10.000 soles. Pero la auditoría de propiamente dicha no certificación. le hemos puesto, porque no forma parte del plan de implementación. Eso ya... No, pero entonces la viabilidad del proyecto se ve afectada en el análisis económico, ¿no? Es obvio, pero si usted analiza el BAN y el TIR, la diferencia es bastante amplia, yo creo que sí se puede sustentar, ¿no? Sería recomendable que lo incluyan para tener una visión Ya. completa de los Perfecto. costos de certificación. Claro, eso y lo el metería- plan de certificación, hasta las actividades de certificación también. Perfecto. Después, bueno, en la definición del problema, el problema de esta empresa es algo irónico también, es la ausencia de controles en calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en la prestación de servicios. Pero justamente esta empresa es consultora de esos temas. Un poco como que se cumple lo de hace el herrero. Actualmente cuchillo. Perenzo más brinda servicios de consultoría en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Justamente es por eso que él necesita personal nuevo y el director de esta empresa se ha comprometido a tener un área propiamente para tener esos tres ámbitos como debe ser, ¿no? En base a las normas. Entonces, básicamente, Es un buen- como hemos detallado, mejorar esos. los problemas, a nivel macro lo hemos planteado de ese modo. A nivel micro, como hemos visto en nuestro árbol de problemas, es netamente que no llegan a cumplir, no llegan a terminar con los pedidos que solicita el cliente. Entonces, en No, base es un a eso, tema- si un problema enfocamos, de gestión. así es, si enfocamos a eso, retrocedemos un poquito, vemos que no existen controles, ¿no? Y vemos ahí el detalle en el árbol de problemas, básicamente. Como se tenía un jefe de calidad, un jefe de medio ambiente, se duplicaba funciones, ¿no? ¿Sabes? También lleva de la par esto y ya es también esto. Pero en los servicios se descuidaba, eso es por eso que también como propuesta de solución hemos nosotros integrado un área propiamente del SIG, ¿no? Que trabaja completamente externo, ¿no? Ok. Entonces, la continuidad de estos cambios o de estos sistemas de gestión se asegura en esa área. Ok, El mantenimiento. gracias. Ya. Ingeniero Montoro. Bien. Vamos a implementar estas tres normas, ¿no? Sin embargo, pues requerimos plantear una estrategia de implementación, ¿no? Podríamos, por ejemplo, si ustedes, me parece que el énfasis de la experiencia más está en seguridad y salud ocupacional, ese va a ser el orden. Primero OSAS, luego 14.001, 9.001, o en qué orden, o las tres en simultáneo, ¿no? Esa estrategia de implementación va a marcar en muchos casos el éxito o el fracaso de muchas, lo vemos en los casos de la vida real, ¿no? En las empresas. Entonces, claro, todos quisieran tener un sistema integrado de gestión, pero hay que saber pues, cómo hacerlo, ¿no? Ese es un punto que no veo, ¿no? La estrategia de implementación, describirlo, ¿no? Incluirlo. Luego, en el diagnóstico SIG, ¿no? De los requisitos, hay un porcentaje, ¿no? Pero sin embargo, no se explica de qué o qué califica esa evaluación del porcentaje, ¿no? ¿Explicamos? Sí, está el detalle ahí justamente. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, un 5%, un 10%? Ah, acá está, sí, arriba. Está detallado justamente en el cuadro de diagnóstico, Acá arriba está. donde está por puntos, ¿no? Según nos exige la norma. Ah, de acuerdo, disculpen, no lo había visto. Lo hemos mostrado. Muy bien. Solo que por la prisa también hemos Sí, bajado por lo la Correcto. hemos hecho bastante rápido. Bien, lo que sí me preocupa es que aquí estamos por certificar con la 9001-2008, versión que ya no está vigente, ¿no? O sea, no podríamos. Tampoco la 14001 versión 2004 tampoco ya está vigente, ¿no?
e incluso la OSAS 18001 va a cambiar a ISO 45001 diciembre. Entonces, si esto lo lleváramos a un caso real, que tengamos que presentárselo al gerente, al dueño, definitivamente no podría, tendría que actualizarse en esos requisitos, ¿no? Porque no solamente es cambiar el numeral, sino hay algunos temas totalmente nuevos, ¿no? Como la gestión del riesgo. También hay que especificar pues el alcance, ¿no? Si bien es cierto, nos han presentado un mapa de proceso, eso hay que decir que el alcance en cada una, en la cuestión de calidad, va a ser estos procesos, podría incluir todos los procesos de evaluación parcialmente. Esto me parece que no detallado. Ya. Justamente la empresa tiene 3 procesos grandes y solamente un proceso de esos estamos tocando. Ya. ¿Ese dice el alcance? Está detallado, sí. Correcto. Así dice. Ya. Y luego, más aún, en el caso de la 14001 y la 18001, hay que ampliar, ¿no? Porque no solamente son los procesos, sino también son actividades adicionales a los procesos, ¿no? Eso también hay que especificar cuáles entran y cuáles no. Y las locaciones, ¿no? Esta empresa probablemente no creo que les interese pues, digamos, tanto sus locales, sino especialmente su personal que va a la plata, ¿no? Y eso también esa es una característica muy importante en los sistemas integrados de organizaciones que son de servicio, ¿no? Sí, se ha identificado en la matriz IPER-C y también en el EAI. Sí, se han identificado sus puestos y se ha programado también sus controles, sus medidas de control, ¿no? De acuerdo a las actividades Sí, que realiza no solo cada dentro, puesto sino de también trabajo. fuera. Ya que es personal que brinda servicio, no solamente tiene actividades internas, es personal que sale a campo, tiene otros riesgos asociados, No, por ejemplo, etcétera, ¿no? supervisores de ventas y promotor de ventas que también salen fuera, En ¿no? realidad la mayoría del tiempo ellos pues Trabajos en campo. su trabajo es prestando servicio, ¿no? Que en oficina netamente. Tenemos también a los jefes de seguridad, los supervisores, ¿no? Que también, bueno, obviamente tienen trabajo de computador y escritorio, pero también tienen el tema de supervisión, ¿no? Con todos sus riesgos involucrados y sus medidas de control que se van a aplicar, obviamente, y tienen que respetar eso, ¿no? Bien, bien. Después veo que, si bien se han especificado la gestión de riesgo, habría que, si estamos hablando de un sistema integrado, incluso hay integraciones donde los 3 sistemas se manejan de manera independiente, ¿no? Tienen solamente los vasos comunicantes mínimos necesarios. En otros casos se busca una integración total, ¿no? O sea, una matriz de hiper total, solamente que cambian los temas. Esa estrategia que tiene que ver con lo que comenté al inicio, también hay que plantearla, ¿no? ¿Cuál es su forma? Bien. Nada más. Gracias. Ya, yo tengo unas consultas con respecto a la parte financiera, que son las páginas 7.1 de su documento, que tienen un montón de detalles, pero el tema es, no sé si aquí o en otro anexo, ustedes especifican cómo los consiguen. O sea, los números no pueden ser mágicos, los números deben ser de dónde los saco. O sea, tengo tantos ahorros en tantas horas, tengo esto que voy a ahorrar. Y el proyecto en ese tipo de análisis siempre tiene una relación directa. Lo indirecto no lo puedes colocar. O sea, yo cuando pongo una acción de algo, una mejora de algo, esa mejora tiene un impacto en un ahorro o tiene un impacto con unos costos incrementales o una inversión. Entonces, eso es lo que yo debo poner como parte de los flujos. Si no, después, ustedes hablan de un saldo anterior. ¿Qué cosa es ese saldo anterior de 100.000? No entiendo. En todo ponen ustedes saldo anterior. ¿Qué cosa es saldo anterior? 2013. ¿Pero qué cosa es saldo de qué? Es la inversión de la empresa, porque la empresa comenzó en 2014, inició con este capital. Y a partir de ahí se saca hasta 2019. Espera. Ustedes están asumiendo entonces que el sistema de información gerencial le va a permitir mejorar los ingresos de la institución. Pero yo creo que eso no lo deben hacer, porque yo tengo una inversión de implementación del sistema. Y ese sistema, esa inversión de la implementación, porque la empresa puede ganar plata por un montón de cosas, hasta no puede ni siquiera saber por qué gana plata. Pero el sistema de información
Yo lo implemento, me cuesta 100.000, en fin, todo este proceso de tener un sistema integrado, esos sistemas me pueden costar, no sé, 200.000 soles. Ahora, por eso yo debo tener o unos ahorros y unos costos de mantenimiento, no todo el flujo de la empresa. Discúlpeme, pero no puedo poner yo todos los flujos de la empresa. Porque ahí usted está considerando que el tener el sistema integrado le va a permitir tener eso. La empresa puede ganar plata por 20.000 motivos. Entonces la relación, les recomiendo, tiene que ser directa. Tengo un sistema que me cuesta, voy a contratar a esta persona, voy a hacer tal cosa, voy a preparar a la gente, me cuesta 200.000 soles, ya por ahí. ¿Eso cómo lo justifico? Voy a tener ahorros en tal cosa, ¿no? Y voy a tener unos costos de mantenimiento. Así lo debo hacer. No todo el flujo de la empresa. No puedo poner el flujo de la empresa. Porque la empresa, otra vez, sin el sistema gana plata o pierde plata. Entonces no lo puedo poner. O sea, el hecho, esto es para cualquier tipo de proyecto. Yo hago una mejora, ¿no? Y la mejora tengo o un ingreso o un ahorro y unos costos operativos. Y la mejora normalmente es una inversión. Y así hago la evaluación. No con todos los flujos de la empresa, sino pues gracioso. Porque ahí no tengo cuál es el efecto. Casualmente hay que celebrarse para calcular ese efecto. No es así, no es toda la empresa. Si usted pone toda la empresa es un error conceptual. Deben poner solamente lo incremental. O sea, ¿cuánto cuesta la implementación de ese sistema integrado? Lo que cueste. Ustedes lo categorizan, en cuánto tiempo lo van a hacer. Y después, ¿qué ahorros van a tener en el futuro? Y cuáles son los costos de mantenimiento de ese sistema. Y se acabó. Y así lo calculan. No todo eso. Por eso no entendía por qué sumaban 100. No entendía. Por favor, así se hacen los flujos. Vale. Eso hay que revisar, ¿no? Porque la lógica que están poniendo no es la adecuada. Y eso es hasta un proyecto cualquiera. Cualquier proyecto de mejora que haya en cualquier institución, no puedo tomar todos los ingresos. Porque estoy cubriendo externalidades de otras decisiones que yo tomo, de otras áreas. No lo puedo poner. Tiene que ser solamente relacionado a ese enfoque. Lo parto. Por eso que se hacen los proyectos. Los proyectos tienen un tiempo, tienen un alcance, ¿no es cierto? Y dice, el proyecto es para hacer tal cosa. Y ahí lo examinas. Así tiene que hacerse, ¿ya? Por favor, eso lo tienen que mejorar. Muy bien, muchas gracias. Nos dejamos un ratito para deliberar, ¿ya?